El Éxodo, una epopeya bíblica. La Biblia, la historia y la arqueología han tenido una cita en la vida de la humanidad. Han pasado aproximadamente 3.500 años y hasta el día de hoy se tejen historias, hallazgos y citas bíblicas que mueven las piezas de uno de los hechos más admirables, increíbles y evidentes, el Éxodo. Se conoce con este nombre a la salida del pueblo hebreo de Egipto, liberándose de las ataduras de la esclavitud, tomando conciencia de su identidad como nación hacia la búsqueda de la tierra prometida por Dios para fundar su propio Estado en Palestina. El pueblo de Dios fue sometido a la esclavitud por los egipcios, hasta que apareció una figura mística entre los miembros de su pueblo, Moisés, rescatado por los propios egipcios de las aguas del Nilo, donde había sido arrojado para salvarle la vida. Siendo designado general del faraón, regresó a Egipto y vio por casualidad el castigo al que era sometido un esclavo hebreo. Preso de una furia inusual, asesinó al egipcio, motivo por el cual debió huir de Egipto dirigiéndose hacia el monte Sinaí, donde entró en contacto con su propio pueblo y sus orígenes. El pueblo creyó el relato de Moisés sobre el mandato de Dios y decidió acompañarlo en la travesía, pero el faraón se rehusó a dejarlo salir y debió soportar la furia de Dios, que le envió 10 plagas. El Mar Rojo abrió sus aguas para permitir el paso de Moisés y sus hombres, y cuando estos los hubieron atravesado, el mar se cerró tras ellos, atrapando al faraón y a su ejército, que quedaron sepultados junto a sus ansias de dominio sobre el pueblo elegido. Temas como la intervención de Dios en la historia, el nombre de Dios, la figura de mediación de Moisés, la alianza, el decálogo y la ley, nos hacen intuir la densidad teológica de este texto que narra la liberación de un pueblo de la esclavitud para servir a Dios en la verdad. Insólitos son todos los fundamentos del Éxodo, y aquí me refiero a los bíblicos, históricos y arqueológicos. Pues bien, vamos a echar un vistazo a algunos datos que nos permiten cuestionar la veracidad de esta historia. Con la ayuda e intervención de la arqueología, se han podido exponer argumentos que debe explicar la evidencia y la razón, no solo la fe. Y si lo bíblico ya lo conocemos, ahora iremos por algunos, pues son bastantes, los temas a cuestionar para demostrar que extrabíblicamente existió el acontecimiento del Éxodo. La estela de Acmosis. Es el registro climatológico más antiguo del mundo, la conocida como Estela de la Tempestad, escrita en tiempos del faraón Acmosis, se ha convertido, tras los últimos estudios realizados, en una de las descripciones del clima más antiguas de las que se tienen noticias. Encontrado en Tebas, esta piedra calcita muy fragmentada incluye los restos de 40 líneas en jeroglífico que nos habla de un extraordinario fenómeno meteorológico ocurrido en época de este faraón. Se describen intensas lluvias y tormentas que duraron varios días, con cielos ennegrecidos y grandes inundaciones que llenaron de cadáveres flotando en el río Nilo y que destruyeron todo a su paso desde el delta hasta las zonas del Alto Egipto. Durante un tiempo los investigadores habían pensado que este antiguo texto se refería de forma metafórica a la destrucción provocada por la invasión de los pueblos del norte, los Hicsos, que habían conquistado las tierras de Bajo Egipto, provocando la pérdida de la hegemonía de los faraones en esa parte del imperio. Pero las últimas investigaciones confirmarían que en realidad el texto está describiendo un acontecimiento climático real que podría estar relacionado con la explosión del volcán de la isla de Tera. ¿Por qué es tan interesante la estela de la tempestad? Porque los detalles centrales de cada una de las plagas que cayeron sobre el pueblo de Egipto serían una manifestación climatológica de la erupción del volcán, además de ser testigos excepcionales de una catástrofe sin precedentes en la historia antigua. Las pinturas de la tumba de Beni Hashan. Sobre 1800 a.C. y a través de un proceso gradual se realizó una invasión pacífica de Canaán a Egipto,
culminando en el establecimiento de una nueva dinastía, la 15ª, conocida con el nombre de Hicsos, soberano de países extranjeros, con capital en Avaris Tel Dava, situada en la zona oriental del delta del Nilo. Es en este contexto donde podemos ubicar la entrada de la familia de Jacob en Egipto. Se niega el éxodo basándose en la inexistencia de expresiones sobre Israel en Egipto, pero es manifiesta la costumbre de los egipcios de borrar todo lo que no era de su agrado. Pero sorprendentemente en estas pinturas se han encontrado pasajes que ponen en evidencia que los hebreos vivieron en ese lugar, pues hay pinturas de hombres que visten las túnicas de colores y llamativas que los israelitas acostumbraban. También hay una imagen que describe a un guerrero egipcio sobre un caballo internándose en el mar, seguida de una escena en donde el agua cubre totalmente a los egipcios. Así es que este detalle corrobora la existencia del éxodo pasando por el Mar Rojo. El sello real egipcio de José. Un observador de aves en el norte de Israel encontró casualmente un sello que tenía la imagen grabada de un escarabajo egipcio, muy bien conservado en la zona del Tel Dor, cerca de la ciudad norteña de Haifa. Dijo que el escarabajo, con una antigüedad de 3.500 años, pertenecía a un funcionario egipcio que probablemente tuvo una elevada posición que habría sido similar a la del personaje bíblico de José, hijo de Jacob. Esto nos habla de que efectivamente hubo en Egipto pueblo israelita y que ese sello real o anillo egipcio fue encontrado en Israel, haciéndose su éxodo también. Pruebas científicas en el Golfo de Aqaba. Este milagroso suceso, que para muchos escépticos es solo una especie de alegoría religiosa, habría ocurrido realmente. Así al menos lo cree el arqueólogo y profesor de hebreo antiguo Michael Roth, que usando cámaras robóticas submarinas en el Golfo de Aqaba, también conocido como Jam Shop, hizo unas increíbles grabaciones en video de los yacimientos subacuáticos, históricamente identificados como el punto de cruce donde Moisés cruzó con los israelitas en un lugar que parece un gran campo de batalla, pues allí fueron hallados restos de un ejército incrustado en el fondo del mar. Allí, precisamente, se hallaron formaciones de coral que se asemejan a las ruedas de los carros egipcios, huesos humanos y otras evidencias que menciona el Antiguo Testamento. Estas son algunas de las pruebas que bajo la categoría de científicas realizadas por arqueólogos e historiadores nos dan veracidad sobre el hecho realmente ocurrido del éxodo y el paso por el Mar Rojo. Pero si bien son pruebas científicas en donde se involucra la naturaleza y su fuerza, consecuencias lógicas a sus manifestaciones, no podemos dudar que Dios ha creado la naturaleza también y que la voluntad divina echa mano de ella para demostrar su presencia y deseos, sobre todo a demostrar la fidelidad a su pueblo. ¿Piensas que el Éxodo tiene todavía algo que decirnos hoy a los que formamos la Iglesia de Cristo?